allí donde está. Padre, gracias te damos en esta tarde. Señor, unge mi vida. Unge mi vida para predicar tu palabra. Señor, soy torpe, pero quiero hacerlo de la mejor manera, y de la mejor manera es siendo guiado por tu Espíritu. Señor, unge a tu pueblo para escuchar, para ser tocado en sus corazones. Y que en esta tarde nadie se vaya de este lugar, nadie deje de mirar el video sin haber sido transformado. Porque yo creo que el Evangelio cambia, transforma las vidas. Señor, yo creo en tu palabra, en el poder de la palabra que cambia los corazones, que conforta el alma, que fortalece el espíritu, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Durante meses vengo orando a Dios, y Él viene hablando de una manera tan especial. Los que me conocen de años han visto en estos últimos 4 o 5 meses un cambio fuerte. Uno de los cambios más fuertes es que nunca veía llorar al pastor, ¿verdad? Sin embargo, Dios, yo hago fuerza para no llorar, ¿verdad? Pero en estos días, en estos meses, Dios ha tratado conmigo tan bonito, tan lindo. El anhelo mío es que usted pueda ser tratado, pueda ser tocado, pueda ser ministrado. Doy gracias a Dios porque hay una marca en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. La marca la cantamos recién con la canción que Dios nos permitió hacer para nuestra iglesia. La marca es la presencia de Dios. Si hay algo que hace unos días atrás un pastor me decía, bueno, pero ¿qué hay en tu iglesia? Le digo, hay presencia. Presencia de Dios. Y en estos días es no quiero desmeritar el trabajo de ningún pastor de acá de la ciudad, ni de las iglesias que están en la ciudad. Creo que cada uno de ellos se esfuerza para hacer lo mejor que se puede. Pero mi anhelo siempre fue, Señor, podemos cantar lindos coros, podemos tener una linda palabra, podemos tener mucho amor si no hay presencia. ¿Qué hay? Necesitamos la presencia de Dios. Y eso es lo que marca nuestras vidas, lo que marca nuestra iglesia, nuestra familia. Y Dios viene hablando conmigo durante estos meses y tocando mi corazón, y lo que me dijo Dios en estas últimas semanas, me dijo, prepara la iglesia. ¿Se acuerdan? Yo ya le dije, ¿verdad? Prepara la iglesia porque traigo un nuevo y mayor nivel de gloria. Vengo hace unos cuantas semanas predicando y Dios se derrama de una manera tan fuerte como yo sé que hoy se va a derramar. Hemos tenido testimonios que en las últimas semanas personas por primera vez fueron bautizadas en el Espíritu Santo a través del Facebook y hablaron por primera vez en lenguas.
Yo no sé si vos viniste el domingo pasado, pero el domingo pasado aquí hubo un derramar del Espíritu. Jocelyn fue llena del Espíritu Santo y habló por primera vez en lenguas, Mario. Y otras personas. Tenías que ver el servicio aquí, no pude ni tomar fotos porque estaba en tanta unción, bajo tanta gloria aquí. Y veía a los hijos de la casa recibiendo el Espíritu Santo y hablando por primera vez a los niños. Increíble, impresionante, que Dios cuando promete algo, oh gloria a Dios, Él lo cumple. Él es fiel y verdadero, Él es poderoso para cumplir lo que nos promete. ¿Escuchaste? Y Dios me dijo esto acerca de estos días. Primero quiero que le digas a la gente que yo vengo pronto. No es un mensaje muy habitual en estos días. Ya no se predica de la segunda venida de Cristo. Pero Él me dijo, Héctor, dile a mi pueblo que no se desanime. Dile a mis hijos y a mis hijas que cobren fuerza. Dile que se levanten en fe, porque yo no los he dejado, no los he desamparado. Yo vuelvo pronto, dijo el Señor. Ay, Dios Cristo de la gloria, viene pronto. Nuestro Dios viene pronto. La segunda cosa que le dijo Héctor, viene un avivamiento, viene un crecimiento para la iglesia como nunca antes en la vida ni en la historia se ha visto, oído aquí. Por mucho tiempo venimos luchando para poder crecer. El año pasado fue durísimo, tuvimos 4 meses, muchísima gente dejó de venir y asistir a los servicios. Y vengo luchándola y peleándola. Me levanto a las 3 de la mañana todos los días. Y apenas abro los ojos, mi primera oración es, Señor, las almas. Almas. Dame el que está perdido. Dame el que está angustiado, el que no pudo dormir en esta noche. Dame ese borracho, dame el drogadicto, dame la prostituta. Dame aquel hombre que quiere suicidarse, que no tiene sentido su vida para seguir viviendo. Dámelo, tráelo a la iglesia. Porque yo sé que tan solamente cuando entre por esa puerta, tú puedes transformarlo para siempre. Tú puedes cambiarlo. Mi hermano, el Dios que me transformó tan solamente tenía 19 años. Él no cambió. Pudieron haber cambiado las modas y pudieron haber cambiado las generaciones y pudieron haber cambiado la metodología de evangelizar, de llevar adelante los servicios, pero quiero decirte una noticia: nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue transformando las vidas, Él sigue cambiándolas, Él sigue haciendo cosas nuevas. ¿Escuchaste? Él es el Dios que no cambia, el Dios poderoso al que yo predico, el Cristo, el hermoso entre los 10,000, la luz, la estrella de la mañana, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Cristo, el que murió por cada uno de nosotros, el que reina, el que vive. Él es la roca eterna. Vienen días donde veremos gente convertirse por miles. Escúcheme, por favor. Viene una ola donde la gente se convertirá, no por los lindos cantos,
No por la palabra de motivación que hoy se predica en las iglesias, no, sino porque caerá el Espíritu Santo y traerá un convencimiento de pecado. El Espíritu Santo ministrará en cada vida y caerá una necesidad de buscar a Dios. No por las luces, no por el escenario o el altar o los músicos, sino que caerá una convicción de buscar a Dios tremenda sobre las vidas. Vidas que nunca buscaron al Señor sentirán la necesidad de llegar a un lugar como este para buscar a Dios. Vienen días de un crecimiento extraordinario donde la gente se va a convertir a Dios de verdad, de corazón. Veremos gente que ni siquiera conocemos llegar a los altares rendidos con lágrimas en los ojos pidiendo que Dios los toque. Vienen días donde Dios hará cosas grandes en favor de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, de cada familia, de cada vida, de cada alma, para la gloria de su nombre. ¿Escuchaste? La tercera cosa que Dios me dijo: Héctor, vienen tiempos de milagros. Así como yo le dije, el Espíritu Santo va a empezar a llenar las vidas y van a empezar a hablar en lenguas, cosa que hoy no se predica, ¿verdad? Hoy no se habla de la llenura del Espíritu, no se habla de tantas cosas, va. Ya no se habla ni de la palabra, va. ¿Qué va? Pero ese otro cuento se lo predico después. Otro día le predico eso. Pero Dios me dijo: Héctor, vienen días de milagros. ¿Escuchaste? Y esta es una buena noticia para ti y para mí, que en muchas áreas de nuestra vida necesitamos la intervención extraordinaria y sobrenatural de Dios. ¿Escuchaste? Vienen tiempos de milagros extraordinarios y sobrenaturales a favor de nuestra familia experimentará cosas que no podremos atribuirla a la casualidad, a la suerte, ni a nada, sino solamente a aquel que vive y reina, a Cristo Jesús, nuestro Dios poderoso. Vienen tiempos de milagros, hay que celebrarlo. Las sanidades, las liberaciones, gente que está atada por demonios, gente que está maldecida, va a ser libre poderosamente. Gente que está atormentada y que viene haciéndolo por años, va a sentir una libertad plena, porque vienen los tiempos de milagros. El Cristo que predicamos aquí en Casa del Reino es un Cristo que no ha cambiado. Él sanó y hoy sana. Él libertó y hoy sigue liberando. Él sigue haciendo los milagros cuando caminaba por Galilea. Él sigue haciendo milagros aquí en Tampa. ¿Escuchaste? Así que quiero que te prepares, porque Cristo viene y antes de su venida traerá un crecimiento a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no solo hablo de Casa del Reino, hablo de toda la iglesia en general. Los pentecostales, como nosotros, los bautistas, los metodistas, van a recibir una cosecha, porque viene, se avecina un mover de Dios como nunca la iglesia en toda la historia de la vida de la iglesia ha experimentado. Vienen días extraordinarios. ¿Escuchaste? Vienen milagros. Y quiero decirte que el diablo no va a poder tocarte. Y esto es extraordinario para mí, porque hemos peleado una batalla incansable, interminable parecía esa batalla,
una pelea con el diablo y los brujos nos tiran de todo. No sé por qué. ¿Será porque somos amenaza? Somos una iglesia pequeña, pero amenazante. Hemos experimentado una guerra espiritual tremenda. Pero Dios me dijo, Héctor, el diablo ya no te puede tocar. Aleluya. El diablo no podrá tocar a los hijos de tu casa. El diablo no podrá tocar a tus hijos espirituales. Mi hermano, mi hermana está vencido. Está bajo la planta de los pies de nuestro Dios. El diablo no puede tocarte. Podrá hacer de su artimaña, pero él está vencido. Oh, Cristo lo venció. Y nosotros con Cristo somos más que vencedores. ¿Hay alguien que puede celebrar? Estamos en los últimos días. Y vengo varias semanas que Dios me está ministrando esta palabra. Porque en ella contiene lo que Dios va a hacer a través de nosotros y en nosotros. En los que escuchen este mensaje estoy más que convencido que tu vida y la visión de tu propia vida y de tu familia pegarán un vuelco de 180 grados. El título del mensaje: en los últimos días. En los últimos días. Hay 3 veces en el Nuevo Testamento que habla acerca de los últimos días. 3 veces en el Nuevo Testamento, solamente 3 veces el Nuevo Testamento menciona en los últimos días. En 2 de Timoteo, si tienes Biblia. 2 de Timoteo fue la última carta del apóstol Pablo. Déjame hacer un poquito de una reseña acerca de Pablo cuando escribió esta carta. Él estaba en prisión en Roma. Para los que no conocen, digo, Italia, ¿no? A unas pocas cuadras del Coliseo romano se encontraba esta prisión. La prisión donde estaba Pablo era un hueco. La tradición dice que bajaron a Pablo a través de una cuerda a ese lugar. Y allí estuvo por varios años prisionero. Y entre las cartas que escribió fue, la última carta que escribió fue a Timoteo, la 2ª carta de Timoteo. Allí en ese hueco, antes de que lo quitaran de allí, tuvo una revelación de parte de Dios, el cual lo quiso transmitir a su hijo espiritual, Timoteo. Él tuvo mucha gente que estuvo al lado de él. Y él, a través de su ministerio, abrió varias iglesias. No tengo tiempo para decir todo lo que abrió, pero bueno, pero llegó a mucha gente en el mundo antiguo. Miles de personas conocieron al Señor, pero el apóstol Pablo solamente tuvo 2 hijos espirituales. Le predicó a miles de personas, se convirtieron muchos por causa de su mensaje. Abrió varias iglesias, pero tan solamente tuvo 2 hijos espirituales. Uno de ellos fue Timoteo y el otro Tito, que se transformaron en los pastores de la iglesia primitiva. Y Pablo allí, dentro de ese hueco, la tradición dice que llegaron una tarde
tendieron la soga y él se la puso a su cuerpo y fue levantado hasta sacarlo. Y cuando fue sacado de allí, fue llevado afuera de la prisión donde lo decapitaron. Así murió Pablo. Y Pablo escribe: en los últimos días, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo tiene una visión de los últimos días y dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días habrá tiempos difíciles. No soy un pastor que predica lo negativo, no soy profeta de lo negativo, pero quiero decirte que esto está en la palabra de Dios. Y es lo que Dios está hablando para los últimos días, que los últimos días no van a ser fáciles. Los últimos días son días difíciles. Y déjeme decir por qué es difícil. Es difícil porque el versículo 2 continúa diciendo, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Esta es la realidad de estos tiempos. Pablo, en una oscuridad allí, con una simple vela encendida, escribe esta definición para los últimos días. Vienen tiempos difíciles porque la gente, en lugar de buscar a Dios, endurece su corazón y se hacen impetuosos. Hoy no podés regañar a tu hijo, llama por teléfono a la policía. Hoy las calumnias, no importa quién daña. Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Aquí en la iglesia, gente que levantaron falsos testimonios y gente que no tenía nada que ver fue afectada. Pero esa es la característica de los últimos días. Gente que se llena el corazón no de Dios, sino de calumnias. Aborrecedores de lo bueno. Hoy a las cosas buenas le dicen malas. Hoy es malo casarse. ¿Eh? Y a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen todo está bien. Dice: amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la característica de la gente de hoy, del hombre, de la mujer de hoy. Por favor, si me dan un momento. Gente que se aferra a los deleites y ponen a Dios a un costado. Es más importante el carro, la casa, el césped, la piscina, la playa, el parque de Mickey Mouse y demás que de Dios.
Es más importante cualquier cosa que Dios. Y esta característica, lamentablemente, no la vemos solamente aquellos que todavía no son salvos. La vemos aún en cristianos. Pastor, no puedo ir a la iglesia. Bueno, no me des excusa a mí. Excusas, excusas, excusas. Excusas, escucha a diario el pastor. Pero las excusas, excusas, en el cielo no tienen valor. Anda a darle las excusas a Dios. Y sabrás que en el medio de tu espíritu, Dios te va a decir primero yo. Primer mandamiento: amarás a Dios más que todos los deleites. Dios primero. Dios no quiere ser desplazado, no quiere menos que ese lugar. Y la cosa se está poniendo difícil, porque aún los que dicen ser hijos de Dios ofenden a Dios poniendo a Dios a un lado. Es una ofensa para Dios. Cuando tú dedicas tiempo para muchas cosas y nunca tienes tiempo para Dios. En Colombia dicen: al que le pica que se rasque. Yo no quiero ser duro hoy, pero déjeme decirte que en los últimos días la cosa se va a poner difícil. En los últimos días habrá gente, dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad. O sea, parece que es cosa buena, es bueno él. ¿Sí? El muchacho es bueno, papi. Yo le decía: hija, por favor. Dios mío, es bueno. Así salió el muchacho, casi más me matan a mi hija. Y eso fue tremendo para mí. Fue terrible para mí. Fueron meses muy difíciles. Se muestran buenos, se muestran cristianos y después sacan un arma. Terrible. O sea que el peligro aún está dentro de la iglesia. Sí. También dicen por ahí en Latinoamérica: cara vemos, corazones no sabemos. Eso decía mi mamá, ¿no? Mi mamá, una mujer muy sabia, dando poquitas palabras, pequeños refranes, te hablaba, te completaba toda la hora. Entendías muy claramente lo que quería decir. Apariencia de piedad, apariencia de que son buena gente. Pero el corazón está contaminado. Jesús, hablando con los religiosos, decía: hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro hay muerte. Y hoy la hipocresía es una característica de los días peligrosos que vivimos. En los últimos días habrá tiempos difíciles. Primera de Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y este es un mensaje para la iglesia de los días de hoy. Este es el mensaje para los cristianos, para los salvos, para aquellos que un día pusieron su corazón en las manos de Dios. Le dijeron: Señor, ven, llena mi corazón, ven a vivir a mi vida. Dice así en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Por el Espíritu dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán o se apartarán de la fe. ¿Escuchaste?
En los últimos días hay gente que se apartará de la fe. Y esto lo vemos. Cada pastor y cada iglesia creo que está lidiando con esto después del COVID. Porque muchos ya no quieren congregarse. Ya no quieren buscar a Dios. Se han debilitado en la fe y le han dado lugar a tantas cosas que ocupan un lugar en el corazón, que se apartaron de la fe. Hoy hay cristianos que no entiendo cómo consultan a agoreros, a espiritistas. Por ahí los otros días viendo un poco, tratando de ver un poco las noticias, sale un brujo que lee cartas, no sé qué vaina. Y hay cristianos que consultan eso, consultan la santería. ¿Cómo puede? No hay comunión entre Dios y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero hoy, estos tiempos, los últimos días, dice la Biblia que muchos abandonarán la fe, dejarán de caminar en los caminos de Dios. Pero yo oro para que los que escuchen esta palabra, si están lejos de Dios, se vuelvan a Dios. Y aquellos que están aquí o están escuchando y están en las manos de Dios, te mantengas en la fe, porque es la única roca segura en la que podemos estar. ¿Escuchaste? Yo digo esto. Vivimos en tiempos donde apostatan de la fe. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay valor de esta palabra. Ya no se lee la Biblia. La mayoría de los cristianos, ¿sabe que más de 180 millones de personas hoy asistieron a una iglesia en toda esta nación? La mayoría de ellos no llevan Biblia a la iglesia ya. La mayoría de ellos tal vez un versículo al mes leen. La mayoría de ellos dependen de la pantalla en los televisores de la iglesia para que poder ver un versículo bíblico. Estos son los días que estamos viviendo. La Biblia dice que por oír y oír la palabra de Dios viene la fe. Y hoy no hay valor a esto. Hoy no se predica esto. Hoy los altares están llenos de pastores que predican psicología. ¿Aló? Hoy los altares están llenos de personas que predican motivación. La gente no necesita motivación. La gente necesita escuchar la poderosa palabra de Dios. La gente necesita escuchar lo que Dios está hablando. Y hoy vemos gente que no puede sostenerse en la fe porque el sostenimiento de la fe es la palabra. Es la Biblia. No se estudia la Biblia. Hoy no se predica acerca del rapto. El año pasado estaba hablando con el pastor Mario y yo le decía, pastor, el año pasado, recuerda, me agarró un coraje porque empecé a ver pastores de renombre, pastores que yo los tenía en alta estima, con iglesias de repente de mucha congregación, significativas en esta nación y en Latinoamérica. Y cuando empezaron a hablar de la venida de Cristo, no creen en el rapto. Yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde se fue este hombre? Predican que la iglesia no va a irse con Dios. Predican que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Dice que la gran tribulación, esto lo que le va a hacer la gran tribulación. La gran tribulación dice que es un tiempo que nunca hubo. Presta atención en esto, nunca hubo. Hubo 2 guerras mundiales y dice que ni se parecerá a eso. 2 bombas atómicas se lanzaron
dice que ni parecido a eso, nunca se ha experimentado un tiempo como el que va a venir. Dice, y nunca se volverá a ver otro tiempo semejante a ese. Hablando el año pasado con un apóstol, yo le digo, apóstol, discúlpeme, ¿usted cree que la iglesia pasa por la gran tribulación? Fantástico, seguí esperando el anticristo, que yo sigo esperando a Jesucristo. Yo quiero irme con Él. Predicamos el rapto aquí. Predicamos que un día, en un abrir y cerrar de ojos, esto lo dijo Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, la gran trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos aquí vivos seremos transformados. Lo incorruptible se transformará en incorruptible y llegaremos a la presencia de Dios, porque habrá una segunda venida de Dios y en el rapto de Dios yo me voy. Nos dicen escapistas. Esto es lo que dijo y está en las redes sociales el señor Guillermo Maldonado. Bendiciones para él. Que diga lo que diga. Me tienen como escapistas. No importa. Yo creo que Cristo viene por mí. Él me va a llevar a su gloria. Yo no sé usted, pero yo creo que Él viene por nosotros. Oh, yo no soy un escapista. Yo la estoy peleando aquí. Doblo mis rodillas todos los días, ayuno todas las semanas, leo la Biblia y estudio la palabra de Dios. Tengo aparte un trabajo secular donde yo me mantengo y sostengo a mi familia. Sin embargo, todavía creo en lo que dice esta poderosa palabra de Dios. Yo creo en esto. Creo en esto. Hoy, como dije, ya no se predica el hablar en lenguas. Ya no se predica la llenura del Espíritu Santo. Estaba postrado hace un par de meses. Estaba allí en mi oficina, en mi casa, postrado. Y vino la visitación de Dios sobre mi vida y me dijo, Héctor, mira, ya no se está predicando. Pero yo he escogido tu vida y tu ministerio para que muchos tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Hoy hay pastores que ministran la unción, mas no la llenura. Predican la unción, la presencia, mas no el poder. Predican muchas cosas, pero no predican el hablar en lenguas. Y vengo a decirte que nosotros creemos en qué? Creemos que el Espíritu Santo llena las vidas y que la primera manifestación de una vida llena del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. En los últimos tiempos, muchos abandonarán la fe. Tendrán comezón de oír la palabra y no podrán. Necesitamos más predicadores de la palabra y menos motivadores. Creo que es una pérdida del tiempo ir a una iglesia donde te motivan, te inflan el orgullo y el ego. No, tú necesitas humillarte en la presencia de Dios, no crecer tu ego. No te necesitas que te prediquen que vas a tener una casa nueva, porque desde los años 90 para aquí los altares se llenaron de predicaciones de prosperidad. ¿Sabe qué me dijo Dios cuando íbamos a abrir esta iglesia? Me dijo, Héctor, tenés 10 minutos o 15 a lo sumo para hablar de la prosperidad. Y en nuestra iglesia, en nuestros cultos, predicamos 10 minutos, 15 minutos de prosperidad, levantamos la ofrenda y usted no me ve ocupando 20 minutos más de un mensaje para hablar de prosperidad. Ya hablamos de eso. La mayoría de las iglesias ocupan 20 minutos para levantar la ofrenda y luego te ocupan de los 40 minutos, 20 minutos más para hablar más de dinero. Como si la cosa, lo más importante para el cristiano sea lo material. No, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás que necesites viene añadido a la bendición que Dios te va a dar. Hermano, nosotros creemos en ofrenda, en pacto, en diezmo, en primicias. Predicamos y la practicamos aquí. Pero usted no está viendo todo el tiempo predicando esto. Porque hay un tiempo en el servicio que lo hacemos. Y el resto del servicio es para honrar y levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre que se le fue dado al hombre para ser salvo. El nombre de Jesucristo nuestro Jesús. Oh, el nombre de aquel es poderoso. El nombre que resucitó de entre los muertos. El nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres del pecado y seamos salvos de la condenación eterna. Oh, perdonados todos estos pecados. De ese Cristo hablamos en este lugar. En los últimos tiempos vienen días peligrosos. En los últimos tiempos, la Biblia dice que muchos abandonarán la fe. Hechos de los Apóstoles. Estoy terminando el mensaje. Capítulo 2. Pastor, ¿dónde está Hechos capítulo 2? Después del capítulo 1. Hechos capítulo 2. ¿Está ahí usted conmigo? Oh, gloria a Dios. Versículo 17. Si usted me puede acompañar, por favor. Hechos capítulo 2, verso 17. En los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto para la gloria de su nombre. En los últimos días derramaré de mi espíritu. Y quiero hablar de esto, porque esto es lo que me dijo Dios. Héctor, te he escogido a ti y a tu ministerio. He escogido a Casa de Reino, a Kingdom House Ministry, para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Para que hablen en otras lenguas. Tenemos una asignación como pastores: ministrar el poder de Dios sobre tu vida. Déjeme decirle dos cosas. Primero, ¿quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? ¿Quiénes están habilitados para ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? Los salvos. El único requisito para recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas es la gente que recibió a Jesús en el corazón y es salvo. Si usted no es salvo, reciba a Jesús en el corazón. Él tiene amor, Él tiene perdón. No importa lo que has hecho, no importa cuán mal has vivido, Él te ama. Él vino y ocupó un lugar de condenación, de maldición, para que tú seas bendecido y tú seas salvado. Jesús murió en la cruz. No solo murió en la cruz, Él te libró de la condenación eterna. Él te dio más de lo que tú te imaginas en esa cruz. Escúcheme, por favor. La cruz, hoy el mensaje de la cruz no se predica. La cruz garantiza que
el Consolador, el derramar del Espíritu Santo venga sobre ti. Déjeme decir la segunda cosa. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Estaba yo en Uruguay en los años 90 abriendo la iglesia en Montevideo. Nosotros abrimos 11 iglesias en Uruguay. Hoy la iglesia de Montevideo tiene más de 30.000 miembros, solo la iglesia de Montevideo. La de Las Piedras en el departamento de Canelones tiene arriba de 5.000. Y si pudiera hablar de Salto, Mercedes, Durazno, bueno, Paso de la Arena, tantas ciudades que hemos tocado. Y estaba yo allí y el Espíritu de Dios me dijo: Héctor, quiero que comiences a orar para la llenura del Espíritu Santo. Yo le dije, pero ok, vamos a orar. Y fui a la reunión y oré. Vas a recibir el Espíritu Santo y vas a hablar en lengua. Levanto mi mano al cielo y 2 o 3 nada más recibieron el Espíritu Santo en una multitud de miles de personas. Y yo me fui frustrado. Yo salí de la plataforma, teníamos detrás de la plataforma un lugar donde orábamos y donde hacíamos consejería, y me postré, me tiré de rodillas a llorar. Tú me dijiste que yo orara y no pasó nada. Y el Espíritu de Dios vino y habló conmigo. Me dice, es que la gente no sabe recibir el Espíritu. No sabe cómo lidiar con ese derramamiento. Porque ellos nunca le han enseñado. Señor, explícame entonces, porque yo me acuerdo, me convertí en el 26 de septiembre del año 86. El 26 de octubre del año 86 recibí el Espíritu Santo. El 1 de noviembre me bauticé en aguas. Y para el 88 ya era un líder de jóvenes dentro de la iglesia. Así que Dios me dio unas directrices, me dice, tiene que entender el pueblo que es un regalo. Un regalo no se pide. Un regalo no se espera. Simplemente un regalo, ¿qué? Se recibe. Entonces la iglesia está acostumbrada que por todo tiene que clamar y ayunar y esperar años. No. El Espíritu Santo es el regalo de Dios. Mire, déjame decirlo de esta manera. El regalo de Dios para el mundo es la salvación. Cristo crucificado. Pablo dijo, no he venido para bautizar, he venido para predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque tenía un regalo, tenía una buena noticia, salvación para el perdido. Ese es el regalo de Dios para el mundo. Pero el regalo de Dios para la iglesia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El cual el mundo, dijo Jesús, no puede recibir. Así que no es para el mundo. Para el mundo hay salvación. Cuando somos salvos, entonces pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo, viene Jesús. Aquel que habló Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien mayor, el cual no le puedo desatar las correas de su calzado, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y viene Cristo y te da un regalo que es el Espíritu. Dice, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe el Espíritu, el Consolador, el que estará con ustedes todos los días de su vida para hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo. De esto no se habla en la iglesia. Pero tengo una noticia para usted. Nos han asignado una tarea. La tarea es ser parte del último derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra. Ser parte de la administración más gloriosa del Espíritu Santo. La gente va a recibir el Espíritu de Dios, va a hablar en otras lenguas, claro, porque cada vez que hubo un derramar, en la Biblia está escrito, cada vez que fueron llenos del Espíritu Santo, automáticamente hablaron en otras lenguas.
Sencillo. Entonces se recibe, es un regalo. ¿Qué es? Un regalo. Es un regalo. Ahora escúcheme. Allí entre lágrimas en Uruguay, yo le dije, Señora, enséñame, ¿cómo hago? Te voy a usar para que miles al mismo tiempo reciban el Espíritu Santo y hablen en otras lenguas. Dile que es un regalo, que no tienen que orar por eso. Yo he visto vidas arrodilladas, Señor, quiero el Espíritu Santo, bautízame, lléname, y lléname, por favor, lléname. No, no tenés que orar, no tenés que clamar. Si hay alguien más interesado en darte el Espíritu, se llama Jesucristo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Él determinó que sea un regalo para el creyente. Es el regalo de Dios para el creyente. Y el Espíritu de Dios, escúcheme, me dijo esto. La gente no recibe porque no sabe cómo recibir esto. Y yo voy a darte unos pasos para que la gente aprenda cómo recibir. Mírenme, por favor. Especialmente usted que no habla en lenguas. Se lo voy a explicar. La gente cree que viene el Espíritu Santo, toma la lengua y empieza a hablar tu lengua. No. La gente cree que es un trance. No, tampoco, no es un trance. La gente cree que es una posesión, tampoco es una posesión. Dios no obliga a nadie. ¿Escuchó? ¿Y cómo es, pastor? La Biblia dice que el día de Pentecostés llegó, termino con esto, y cuando llegó el Pentecostés dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Oído aquí. Comenzaron a hablar. ¿Quiénes? Las personas. ¿Cómo? De acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu te va a dar en tu corazón las palabras. ¿Quién habla? Eres tú. Por eso no recibimos. Porque no es un trance, no es una posesión, no es que agarra tu lengua y te obliga a hablar. No. El Espíritu Santo es el Dios más caballeroso que conozco. Gente que no sabe, hoy sabrá que hay un tiempo donde viene y es en los últimos días, en estos días, donde habrá un derramamiento del Espíritu Santo y serán todos llenos del Espíritu Santo y hablarán en otras lenguas para la gloria de Dios. Vienen días extraordinarios para la gloria de Dios. Vienen días extraordinarios para ti. Tendrás una comunión con Dios como nunca la habías imaginado. Tendrás una relación con Dios tan profunda, tan estrecha, que tú te asombrarás, porque Dios tiene cosas grandes en los últimos días para tu vida, para tu familia y para todas tus cosas. Si ese aplauso es para esta palabra, que se escuche ese aplauso.